Muy buenos días, tardes o noches a todo aquel que esté escuchando y esperando que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente polémico, pero muy interesante, como en todos los programas, y creo que va a resultar de bastante interés para muchas personas y va a poder tal vez abrir un poco los ojos a muchos aquellos que militan a favor de este movimiento en particular. El objetivo, quiero ser muy claro, no es para nada generar eh, odio, sino entender qué es lo que se profesa, qué es lo que debería profesarse, por lo menos en la teoría, y cómo es que este tipo de pensamientos resultan no solamente peligrosos, sino tóxicos para toda la sociedad. Estamos hablando del tema de la comunidad LGBT, no sé cuánto más plus. En este caso, es importante hablar de la comunidad LGBT, a la cual voy a referirme únicamente de esta manera, por la inestabilidad que ha tenido incluso la propia identidad de la comunidad, eh, porque esta comunidad eh, no es una comunidad con la que se identifiquen todos los homosexuales. Eso es muy importante también aclararlo, y es parecido a la lógica de la que se hablaba en el programa anterior respecto del feminismo radical. Muchas mujeres no comparten los ideales del feminismo, entonces eso no las hace menos mujeres. Y lo importante de todo esto es que no por ser mujer se es feminista, ergo, no por ser homosexual se es parte de la comunidad LGBT. Ahora, también es importante aclarar que el término homosexual no hace referencia solamente a los hombres, como muchas veces la gente piensa. El término homosexual hace referencia a la persona que se siente inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Real Academia de la Lengua Española. En este caso, hace referencia genérica a un gay y a una lesbiana. Entonces, no es oportuno denominar homosexual únicamente a la parte de los hombres, como mucha gente malentiende el término. Por eso mismo, hablar de homosexuales va a ser hablar de aquellas personas que se sienten inclinadas por una atracción sexual a personas de su mismo sexo. Siendo entonces este el caso, no todos los homosexuales se sienten identificados con la comunidad LGBT. Muy bien, ya aclarado este punto, muchos se preguntarán por qué hay homosexuales que no se identifican con la comunidad LGBT. Simplemente porque la comunidad LGBT es tóxica en muchas ocasiones, así como inestable. Y vamos a entrar ya en polémica, como si ya no hubiéramos entrado anteriormente. Pero en este caso es importante aclarar que ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo en muchos de los tópicos o temas que hablan. Voy a poner uno solo de los ejemplos que me parece de los más aberrantes, que es que hay un sector de la comunidad LGBT que quiere incluir en su comunidad a los pederastas. Entonces, hay otra parte de la comunidad que no los quiere incluir. Por eso mismo es que no podemos pensar que todos piensan igual, pero ahí radica también la debilidad de la comunidad. Está tan fragmentada internamente que no se puede hablar de solidez incluso a nivel estructural o ideal. Ahora bien, por supuesto, todas las comunidades tienen discrepancias y diferencias, pero son discrepancias y diferencias que lo que hacen es cuestionar para nutrir el conocimiento general o los valores que rigen a dichas comunidades. Pero en este caso la comunidad LGBT es tan inestable que evoluciona cada poco tiempo sin tener firmeza en sus propios ideales. O sea, esto es importante también tenerlo en cuenta porque su forma de pensar cambia con tanta rapidez como cada género que reconocen con el tiempo. Cada día se van reconociendo nuevos géneros, hasta inventados, y por más ridículos que parezcan, hay gente que
se abandera con la comunidad LGBT y van profesando la existencia de diferentes géneros, con los cuales incluso hay miembros de la comunidad que no están de acuerdo. Pero pues ya son cosas que llegan a ser hasta inauditas. Y en este tema de la identidad de género, es importante hablar sobre la identidad de género. Y la identidad de género es de lo peor que puede existir en una sociedad, porque busca crear desigualdad y opresión entre grupos. La Secretaría de Gobernación del gobierno del Estado mexicano, y voy a abrir una cita, dice que la identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona cómo vivimos y cómo sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos en el ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Cierro cita. Importantísimo tener en cuenta algo. Esto, tal como se vio en capítulos anteriores, es una soberbia y arrogancia del ser humano en donde quiere contradecir las leyes naturales al creerse superior a ellas, poniendo las leyes humanas. En este caso, la identidad de género confunde, porque afirma que hombres y mujeres no nacen, sino que se hacen. Y no solamente hombres y mujeres, sino todos los géneros que se puedan inventar e imaginar en esta comunidad tan fragmentada. Prácticamente lo que afirman es que para ser considerado hombre o mujer, la sociedad tiene que avalarlo y no lo que tenemos entre las piernas. Entonces, aquí es el problema porque incluso dentro de los progres se encuentran discrepancias entre ellos porque hay sectores feministas, por ejemplo, que aceptan a los transgéneros y otros que no. Esto los hace ya sea por una parte coherentes o los hace intolerantes. Es extraño porque incluso con ellos que buscan combatir las cuestiones más tradicionales y demás, llegan a tener problemas entre ellos mismos. Y esto es lo que hace también a estos sectores muy frágiles, que se contradicen entre ellos mismos. Ahora, hablando del tema de la transexualidad, y esto quiero entrecomillarlo, no es adecuado, porque el término transexual es incorrecto a todas luces, porque es imposible cambiar de sexo. Se tendría que denominar, en todo caso, transgénero. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Esto es muy importante también definirlo para aterrizar el concepto. El sexo hace referencia al hombre y a la mujer en términos biológicos. El género hace referencia a la identidad sexual en términos sociales. Ya no solamente se limita a hombres y a mujeres. Por eso es que el género tiene varias de estas cuestiones que hacen que uno se identifique y se sienta algo que no siempre es. Entonces, por eso también de hecho hay un término que denominan cisgénero, que es la persona que se siente identificada en su género con el sexo con el que nació. Es decir, es la persona más normal. Ahora, no quiero que nadie se alarme y se exalte por denominar a alguien normal, porque el término de normal o anormal no es sinónimo de bueno o malo, sino que lo normal es lo común. También por algo se les llama minorías a estas personas, porque no son comunes. Pueden entenderse en una comunidad entre ellos, claro, pero a nivel general, a nivel global, son minorías y eso los hace anormales. Reitero, el hecho de decir que alguien es normal o anormal no es sinónimo de decir que esté bien o que esté mal, sino que simplemente no tiene características o rasgos comunes. Entonces, por otra parte, hablar entonces de estos términos es incorrecto decirles transexuales, pues tendríamos que llamarles transgéneros. Más propiamente,
serían personas con un trastorno mental de disforia de género. Y la palabra trastorno igualmente puede alarmar a muchos en un principio, pero no, por amor de Dios, no tengan en mente el término trastorno como algo malo, sino que el término trastorno, aunque resulte fuerte en términos generales, esta palabra la relacionan muchas veces con alguien trastornado, como si de algo negativo se tratara, pero es importante entender que la gente con problemas de identidad tiene estos trastornos y lo último que debemos hacer es tener aversión a ellos, sino también tratar de entenderlos. Y entenderlos no siempre quiere decir empatizar en compartir sus ideales, sino entenderlos en que ellos tienen un problema. ¿Y cómo se puede hacer un problema? Solucionar un problema no es ignorándolo o haciéndolo peor, sino atendiendo a la realidad de las cosas, lo cual estas personas no hacen. Es importante también tener en cuenta que la gente tiene derecho a que le gusten las cosas, pero también tiene derecho a que no le gusten las cosas. Y el equilibrio perfecto para esta idea es el respeto, el cual solamente puede exigirse si se da. Por eso mismo, respetar a la otra persona, respetar a la otredad, es el único parámetro en donde una persona puede exigir que se le respete. Por eso mismo, el transgénero, ya hablándolo en términos más coloquiales, no es una persona mala. Simplemente es una persona con una realidad alterada. Y el problema real no es que las personas se sientan algo que no son, sino que se imponga su realidad trastornada a quienes no tienen esa realidad. Si un hombre se siente una mujer, nadie va a poder cambiar su forma de pensar. Tiene que cambiar por sí mismo. Y si no quiere hacerlo, pues vivirá con ello. Pero el hecho de que también quieran meterse a regular la forma en la que pensamos aquellos que no compartimos esos ideales, es donde ya empieza a haber un problema y es donde ya el respeto se pierde. Y esto volvemos a lo mismo que se hablaba en el capítulo anterior. Representa que el movimiento que se está buscando llevar a cabo, que es una exigencia de derechos, de respeto, etcétera, etcétera, ya pierda empatía y lo que genera ya es aversión. Porque los progres no han logrado encontrar un equilibrio ni un alto. Ellos, al ser tomados en cuenta a diestra y siniestra sin que se les diga nada, los ha vuelto niños berrinchudos que ya no están exigiendo derechos, sino caprichos. Y esto genera un verdadero problema porque ya no existe tolerancia por parte de aquellos que exigen la tolerancia. Entonces, su forma de pensar ya no es piensa conmigo o entiende lo que pienso, sino qué piensan ellos, o estás conmigo o eres mi enemigo. Entonces, estar en desacuerdo con alguna de las ideas que su agenda profesa, para ellos representa un sinónimo de homofobia o transfobia, lo cual no permite que exista un diálogo, ni tampoco permite que exista una forma diversa de pensar que a lo mejor llegue a nutrir el propio conocimiento de la comunidad LGBT. Porque en términos generales, la comunidad LGBT no está haciendo nada. Lo único que está haciendo es inmiscuirse en el tema del Estado para regular la forma de pensar de la sociedad. Y no estoy hablando de que se cree empatía ni de que se cree tolerancia, sino de que ya se está imponiendo una forma de pensar que no va acorde a los valores y principios tradicionales de una sociedad que lo que necesita es entender a estas personas y estas formas de pensar poco a poco. Lo ponemos como una analogía. Para poder tragar algo es necesario masticarlo bien para que pueda haber una buena digestión. Pero si se mete el bocado a la fuerza y no se permite que se mastique, tragarlo va a ser complicado, va a ser molesto, va a ser doloroso y la digestión va a ser lamentable. Entonces, muchas veces, para poder presentar solidez
en una forma de pensar distinta a la que tradicionalmente se tenía, es necesario primeramente que la idea primero esté afianzada por el propio grupo. Y segundo, una vez que ya esté lista y sólida dentro de una propia comunidad, pueda ser expuesta y presentada la forma de pensar a la sociedad, para que la sociedad poco a poco pueda ir entendiendo, comprendiendo, masticando y digiriendo esta nueva forma de pensar para que esta nueva comida a la que no está acostumbrada pueda procesarse de manera correcta y cuajar. Porque incluso si nos remontamos a un pasado no muy lejano, y estoy hablando por ahí de los años 90, 80, 2000, por supuesto que había una cierta aversión por el tema de la homosexualidad. Sin embargo, no estaba tan presente como irónicamente lo está en estos días. Y esto se debe a que esta comunidad ha tratado de imponer este tipo de pensamientos tan a rajatabla que la gente ya no está sintiendo empatía. Ya la gente más bien repudia cada vez que algo así pasa. Y esto se puede ver reflejado en el mes de junio, donde todas las empresas ponen su loguito con su bandera arcoíris, pero lo quitan al mes siguiente, de manera inmediata, porque su apoyo, entre comillas, es una cuestión meramente política, que en cuestiones de marketing no les funciona mucho porque los consumidores de las marcas muchas veces no están de acuerdo con que estas ideas sean profesadas. Y no porque estén en contra en sí de la homosexualidad, sino porque están en contra de la ideología que se está promoviendo. Y aquí es muy pertinente señalar el caso de Disney. Disney siendo un magnate con emporio que compró Marvel, que compró Fox, que compró National Geographic y que compró no sé qué tantas cosas, tenía un poder extraordinario, impresionante, que con el tiempo ha ido perdiendo. Y esto debido a las ideologías de género. Porque muchas veces lo que ellos creen es que las películas que dirigen van dirigidas a niños, cuando realmente el público son los adultos, que van a determinar si la película es adecuada para sus niños. Y muchos de los adultos siguen siendo tradicionales. Y estoy hablando de una mayoría inmensa, de esta mayoría silenciosa a la que hice referencia en programas anteriores. Y este tipo de inclusiones forzadas ha generado que Disney y otras varias compañías pierdan dinero, pierdan gente, pierdan interés y pierdan relevancia. Y la verdad es que no solamente se están haciendo daño a ellos mismos como compañías, le hacen daño también a las personas homosexuales que no se sienten identificadas con la comunidad LGBT porque ya empiezan a generar una idea de que todos los homosexuales forman parte de esta comunidad, cuando no es así. Hay muchos homosexuales que incluso llegan a formar un criterio mucho más tradicional que muchos de los tradicionales clásicos. ¿En qué sentido? Hay homosexuales que incluso están en contra de la adopción homosexual. ¿Por qué es esto? Porque ellos mismos reconocen que dentro de su naturaleza no está el poder procrear. Entonces hacen las paces con ellos mismos para no llevar a cabo algo antinatural. También hay otros homosexuales que no se casan porque ven el matrimonio como una institución, algunas veces por el lado religioso y algunas otras veces, que sería el adecuado, lo ven desde un lado jurídico, en donde su origen fue Roma, que creó una institución para la unión civil entre un hombre y una mujer. Muchas veces los homosexuales respetan la esencia de estas instituciones. Pero bueno, al final, el tema de cómo lo vean los homosexuales más tradicionales ya es algo personalísimo que solamente ellos podrán ver. Sin embargo, hay algo también muy importante que ha generado el odio a la comunidad LGBT. Y el problema no es los integrantes en sí, sino muchas veces a quién quieren dirigir este mensaje. Y es a los niños. El otro día me topé con un video en YouTube que me pareció de lo más abominable, en donde una señora orgullosamente llevó a su hija a una marcha LGBT y va gritando a los cuatro vientos que su hija tiene género indefinido y que se le reconozca como ella. Y lo más espantoso de todo es que se trataba de una niña con
1 o 2 años de edad en donde no sabía ni decir mamá. El problema, entonces, es que ya le están metiendo ideas que no entiende a una persona que no entiende ni siquiera quién es su progenitora. Y como este, hay varios ejemplos muy similares que representan un problema a nivel cultural y social, porque lo que buscan es que los niños lleven este tipo de ideologías para generaciones futuras. Esto cobra un cierto sentido si tomamos en cuenta la Agenda 2030 de la ONU. Tiene varios objetivos, 17 para ser exactos, dentro de los cuales uno de ellos es la igualdad de género. Y en este tema ya se abordó porque la igualdad de género no siempre resulta prudente. ¿Y esto por qué se hace? Por una simple cuestión de control poblacional. Este tema será abordado con posterioridad porque es un tema muy delicado que sí puede rayar en lo conspiranoico, pero que voy a demostrar cómo no, por lo menos con alguna de las fuentes que voy a proporcionar después. Sin embargo, al no ser el tópico principal de este capítulo, se dejará de lado en el tintero para poder atenderse con posterioridad. Pues bien, es menester concluir con lo siguiente. La comunidad LGBT está plagada de incongruencias y toxicidad, pero eso no representa a todos los homosexuales, sino a los militantes que encuentran un refugio en esta comunidad para expresar su individualidad y lo único y diferentes que quieren demostrar ser en la sociedad. Por otra parte, también es muy importante puntualizar que aunque la gente tenga derecho a que le gusten las cosas, la gente también tiene derecho a que no le gusten las cosas. Y si alguna persona no está de acuerdo con el estilo de vida que llevan a cabo los homosexuales, es perfectamente válido, siempre y cuando esto no represente una falta de respeto a su forma individual de pensar. Entonces, realmente lo que es socialmente importante no es cómo pienses, sino cómo tus ideas se materializan en el mundo social. O sea, cómo es que tu forma de pensar puede verse reflejada de tal suerte que no haga daño a nadie. Porque es muy importante saber que en todas las comunidades hay discrepancias, pero también es importante distinguir cuando esas discrepancias se vuelven problemas. Y ya no estoy hablando de problemas únicamente en su comunidad, sino problemas en sociedad. Por eso conmino a todo aquel que discrepe con la ideología y sea capaz de llevar a cabo una discusión civilizada, que no baje la cabeza ni se calle. Porque al final el objetivo que todos tenemos, independientemente de la ideología, religión o cualquier forma de pensar que profesemos, es que estemos en paz como sociedad. Pero por amor de Dios, no le teman a la cancelación. Témanle a vivir en silencio sabiendo que, habiendo podido haber actuado de manera correcta, no lo hicieron. Eso sería todo por hoy. Que tengan un extraordinario día y nos vemos en la próxima.